Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lamentablemente, uno de los temas que hay que decir que como predicadores constantemente debemos estar recordando a nuestros hermanos en la fe, es esos temas enfocados con el descontento y la ingratitud, que es lo que vamos a hablar nosotros, el pecado del descontento y la ingratitud. Y repito, es un pecado o es un tema que constantemente uno tiene que estarlo mencionando, y se requiere obviamente que nuestras vidas, no solamente de parte de los predicadores que lo exponen, sino de nosotros como creyentes, estemos meditando en esto en particular, y que al momento de hacerlo obviamente podamos nosotros meditar en ello, reflexionar en ello con toda sinceridad e integridad delante de nuestro Señor, que como bien sabemos conoce los pensamientos y los sentimientos más profundos de nuestro ser. El descontento y la ingratitud hacen parte de aquellos pecados que obviamente no son escandalosos, ¿no? En la sociedad, sino de aquellos pecados que lamentablemente son ignorados y hasta olvidados, y hay que decirlo de manera asombrosa, no solamente por la sociedad no creyente, sino lamentablemente por aquellos creyentes, al punto que son pecados que la sociedad, pues al ellos verlos como reacciones naturales o comunes entre ellos, el descontento y la ingratitud, termina el creyente adaptado a ese tipo de reacciones, amoldado a esa manera de pensar, termina no combatiendo contra ese pecado, sino más bien tomando una actitud de tolerancia. ¿Ante cuál? Ante el descontento y la ingratitud. No podemos olvidar que los cristianos llevamos el título de santos porque hemos sido apartados por Dios. ¿De qué? Del pecado. Por eso se nos llama santos. Esto lo hemos expuesto, ¿no? Se nos llama santos por ello. No porque Dios entre todos vio a los más perfectos, sino porque obviamente nos apartó del pecado. Y eso es lo que significa el término santos, apartados por Dios del pecado. Lo cual obviamente nos llama y nos exhorta a comportarnos como dignos de tal obra divina en nosotros. Y no tomar esa actitud, no cumplir con esta exhortación de vivir como lo que el Señor ha hecho con nosotros, apartarnos del pecado para Él, obviamente es caer en la malignidad y el engaño del pecado, ante la cual Dios por su gracia y mediante su Santo Espíritu nos ha dado todas las herramientas como creyentes, todas las herramientas para poder combatir estos y otros pecados silenciosos. No en vano, al Espíritu Santo, recordemos, se les llama el ayudador. ¿El ayudador de quién? De nosotros los creyentes. El ayudador de la iglesia, el Paracletos. Aquel que no solamente nos ha convencido de pecado, sino que también nos ha dado el poder. Y cuando digo poder me refiero a la capacidad para combatir, para vencer y hacer morir el pecado en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos del descontento o la ingratitud, este está enlazado con el pecado de la impiedad, la cual, si recordarán en algún momento, tiene que ver con el hecho de no tener en cuenta a Dios en nuestra forma de vida. Y obviamente, pues tampoco en las decisiones que tomamos. Hemos dicho en algunas ocasiones que cuando hablamos de impiedad, es cierto que impío es aquel que no es creyente, pero a veces el creyente, aun cuando creyente, termina actuando en impiedad, que es que no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida en las decisiones que queremos llevar a cabo.
De tal manera que no nos interesa si lo que hemos decidido hacer glorifica a Dios o no, o si eso nos beneficia o no espiritualmente ante los ojos del Señor. Y por eso un pecado como el descontento y la ingratitud es lo que hace que los creyentes terminen cayendo en otros pecados, incluso más allá. Pecados como la ansiedad, pecados como la frustración, lo cual nos lleva a no confiar y depender de Dios, sino a vivir siempre con la incertidumbre, con el miedo, con el terror de qué pasará en el futuro. Y junto con ello, con la frustración de ver que las situaciones o los proyectos no salen como nosotros queremos. Y vivimos entonces en una constante ansiedad, preocupación, afán y frustración por ello. Cosas que al final terminan llenándonos de amargura y por lo tanto de descontento y de ingratitud. ¿Por qué? Porque por estar centrados en unas cosas no vemos otras en especial. Y por ello pues traigo a colación un tema como estos, que tiene que ver con este pecado, que no lo ven como pecado, el descontento y la ingratitud. Y respecto al descontento o a la falta de contentamiento, surge al hablar de tenemos que presentarlo como aquello que surge cuando una persona se encuentra en circunstancias adversas, ¿no? Es decir, voy a aclarar algo en particular con respecto al descontento. Que cuando hablamos del descontento como pecado o como la falta de contentamiento, hay que tener en cuenta muy bien su contexto, ¿no? Porque no todo tipo de descontento es malo. Por ejemplo, se puede hablar de un descontento en el cual se nos permite estar así, que es cuando por la falta de nuestro crecimiento espiritual, por ejemplo. Quien reconociendo su falta de oración, quien reconociendo su falta de devoción espiritual, se siente feliz. Bueno, si nos sintiéramos felices, tendríamos serios problemas delante de nuestro Señor y con respecto a nuestra fe. Pero cuando uno es sincero ante ello y ve la condición espiritual de uno no se siente feliz. Y es bueno que sea así. Peor sería que nadie sintiera o que no se sintiera nada con respecto a ello. El descontento es legítimo, por ejemplo, cuando vemos las injusticias en nuestra sociedad. Cuando vemos cosas injustas que nos molestan, el tema de la politiquería, el tema de la corrupción, el tema de todo ese tipo de cosas. Creo que eso nos lleva a no sentirnos felices en este mundo. Eso es falta de contentamiento, pero obviamente es debido al pecado que uno observa en la sociedad. Ver una sociedad que anda en contra de la voluntad del Señor no es algo agradable y trae descontento a nuestra vida. Y es normal que nos sintamos así, con un anhelo a la vez de que eso cambie. Es el tipo de descontento que las Escrituras abordan, ¿verdad? Con respecto a nuestra posición como padres o nuestra posición como cónyuges. Cuando nuestros hijos no hacen lo que deben hacer, ¿verdad? E incumplen, obviamente eso no nos va a hacer sentir bien. Nos va a producir un descontento y es normal que eso pasa. O ante nuestros comportamientos, a los comportamientos del cónyuge, sea del esposo o la esposa, cuando actúa de manera incorrecta, es obvio que obviamente no nos sintamos contentos con respecto a ello. Ahora, en este caso, nos vamos a ver, obviamente, vamos a enfocarnos con el tipo de descontento que las Escrituras abordan, ¿verdad? En su mayoría, y es lo que tiene que ver con el dinero y las posesiones. Que obviamente el descontento no se limita a estas circunstancias, ¿no? Pero vamos a hablar del pecado del descontento, obviamente con respecto a esto también. También ante las circunstancias, vamos a hablar de aquellas circunstancias adversas que se prolongan, ¿verdad? Y no se dan, y en donde no se dan las cosas como queremos, y eso empieza a producir algo en nuestra vida. El domingo pasado hablábamos acerca de cómo Dios prueba nuestros corazones y nos lleva a pensar, obviamente, con respecto a nuestra actitud delante de nuestro Señor, y nos lleva a meditar qué es lo que estamos teniendo, cuál es la actitud que estamos teniendo en ese momento. Por eso vamos también a hablar acerca de ello,
de cómo el pecado del descontento también se extiende, no solamente se queda en el tema de dinero y posesiones, sino también en el tema de circunstancias adversas que se prolongan. Por ejemplo, alguien puede tener un empleo aburrido porque no le satisface, además su sueldo es malo y él quiere salir de ese lugar, pero no encuentra un empleo que le satisfaga. Entonces pasa el tiempo, con los meses, con los años, y entonces esa persona, hablemos de un creyente, puede llegar a encontrarse ante la tentación de caer en un estado de continuo descontento que lo llevará no ahora a agradecer al Señor por su trabajo, sino a vivir renegando de su trabajo. Hay gente, por ejemplo, está el caso de aquel hermano, aquella hermana que quiere conseguir su pareja, ¿verdad? Pareja conyugal, y los años van pasando y no ve una respuesta a ese deseo que él tiene. Y puede ser tentado también o tentada esa hermana a caer en el descontento y entonces ahora a vivir en reniego y en amargura. Y muchas cosas que podemos hablar. Algunos luchan con el descontento por no poder tener hijos. Algunos luchan con el descontento por sus enfermedades prolongadas. Peor aún cuando saben que esa enfermedad, como lo hablábamos el domingo pasado, cuando saben que esa enfermedad va a estar ahí siempre. Algunos han caído en el descontento y por lo tanto en la amargura de no ver la conversión de sus seres amados, de estar ante peticiones hechas a Dios que no han sido respondidas. Y todo esto pueden estar o pueden poner a los hermanos ante la tentación de caer en el descontento, de sumergirse y ahogarse en él. O tal vez en este momento algunos estén luchando ya con eso. Esto por un lado, obviamente, pero también está el hecho de que el pecado del descontento puede manifestarse por asuntos triviales. Lo que estoy mencionando, lo que acabo de mencionar, son asuntos que uno dice, caramba, son normales, que nos pongan a luchar contra el descontento, que nos pongan a luchar, a combatir contra eso. Pero permítame decirle que hay asuntos triviales ante los cuales creyentes, no hablemos del impío, no hablemos del no creyente, porque hay actitudes que en ellos son normales. Aunque hay que aclarar que hay cosas ante las cuales el creyente puede llegar a caer que el impío no le pasa. Pero hay, por ejemplo, personas creyentes que inmediatamente caen en el descontento, es decir, su vida se amarga cuando algún asunto trivial llega o se manifiesta. Por ejemplo, se va la energía y inmediatamente alguien puede estar en un estado, entrar en un estado de descontento. Y cuando digo descontento, vuelvo a claro, ¿no? Hay que observar, porque digamos si estoy trabajando y se va la energía, digo, necesitaba trabajar. Pero de ahí cuando ya nuestra posición entra a un estado de amargura, ya entonces si alguien te va a hablar, te molesta, gritas, y es otra cosa. El taxi no llega, la llanta del carro, de la moto está pinchada, tenía una cita importante. Todo ese tipo de cosas que uno dice, es obvio que si pasan, no vamos a reírnos porque, nos pasó, qué felicidad, ojalá me pase mañana también. Sino de qué actitud empiezo a tomar ante eso que llega a nuestra vida. Entro en amargura, en ira, en enojo, en molestia. Cambia mi semblante con todos los que me rodean. Ahora ni siquiera voy a orar y ni siquiera voy a ir al culto, si de pronto era el culto, porque ahora me voy a enojar, hasta con Dios me enojo. Todas estas cosas, en cierto sentido, pueden ser consideradas como aflicciones, como tribulaciones, pero el problema es que no importa si son leves, como las que mencioné ahorita, o como graves, como las que mencioné más atrás. El punto es, ¿cuál va a ser la actitud ante esa tentación que nos llega para caer en el descontento?
Yo creo que uno de los objetivos del imperio de las tinieblas es que el creyente caiga en un estado de amargura, porque sus oraciones no van a fluir, porque su vida espiritual no va a fluir. Y sabe el enemigo de nuestras almas que si el creyente no fluye en su vida espiritual, obviamente va a caer en muchos más estados. Va a decaer en la oración, y decayendo en la oración, decayendo en la comunión con la palabra, va a terminar cediendo a muchos más pecados. Por eso el descontento o la ingratitud no deben ser vistos simplemente como cosas triviales. No pueden ser vistos simplemente como cosas pero eso es normal, porque una cosa, ¿qué hace? Nos termina llevando a la otra. Es cierto que todo creyente tiene circunstancias que los puede llevar a este pecado cada día en su vida, y por eso tenemos que estar siempre vigilantes ante ello. Sin embargo, al final no es la dificultad de la circunstancia la que produce la falta de contentamiento, sino la manera en cómo reaccionamos a las circunstancias. No podemos olvidar lo que dice la palabra: Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Así que cuando algo llega y yo termino resbalando, me digo, no, es que esa sí estaba muy difícil para mí. No, es que esa sí, yo no sé ni por qué Dios la permitió, porque Dios sabía que yo no la podía resistir. No, si Dios la permitió, es porque las podemos resistir. ¿Cuál es el problema? La actitud que nosotros tomamos. La manera en cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Por ello, sea cual sea la circunstancia, debemos reconocer que si nuestra reacción es la falta de contentamiento, entonces nuestra actitud fue la incorrecta y por lo tanto nuestra reacción es pecaminosa ante los ojos del Señor. Una cosa es que algo me moleste y otra cosa es que yo me hunda en ello. ¿No le ha pasado a usted con los charcos? Cuando usted pisó un charco, y le alcanzó a mojar el zapato y se le entró el agua, ahí le mojó la media. ¿Usted qué hace? Se sacude, ¿verdad? Pero imagínese que su reacción fuera, y se tira ahí de la rabia, ¿no? Ahora me tiro y me revuelco todo. Estoy exagerando un poco, pero imagínese que fuera así. No, mira, está loco, realmente, sufre esquizofrenia. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros, ante una circunstancia difícil, caemos en estado caemos en el pecado, cedemos a la tentación de perder el contentamiento y nos revolcamos ahí, ya todo nuestro día se cambia. Bueno, hay gente que le pasa eso. Hay gente que cae en ese pecado. Una circunstancia puede llegar a cambiar no solamente su día, sino su semana. Así que el pecado o el descontento y la ingratitud no puede ser visto de manera trivial, de manera insignificante. Son de esos pecados que unos nos llevan a otros. El asombro en esto es debido a que muchos se acostumbraron a vivir así, sin ningún contentamiento en Dios y quejándose por todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, si rehusamos tratar el descontento como algo normal y no un pecado, entonces estamos respondiendo ante las circunstancias de la vida como una persona que no tiene en cuenta a Dios. Y recordemos lo que dijimos al principio: ese pecado se llama impiedad. ¿Qué es impiedad? Es actuar sin tener en cuenta a Dios en su vida. Y debemos cuidarnos de ello. Por eso, independientemente de la situación en la que nos encontremos, debemos recordar que tal situación no se sale del control de la soberanía de Dios. Ahora, una cosa es que obviamente usted tenga todo planeado y pase algo. Bueno, y mirar cómo solucionamos eso. Otra cosa es que, hablando por ejemplo, el de coger la tarde. Voy para mi cita y cuando se pinchó la moto. Bueno, ¿cómo soluciono eso? No voy a solucionarlo gritando, enojándome con todo el mundo. ¿Cómo lo soluciono? Pero tenga cuidado, porque si usted va a llegar tarde a una cita porque dijo, no, me voy a poner a ver esto y me voy a poner a hacer lo otro y pierdo tiempo en esto y pierdo en lo otro y me coge la tarde. Bueno, ya no le puedes echar la culpa a las circunstancias difíciles de la vida, a que Dios te hizo hacer eso porque te está probando.
No, a veces hay cosas en las cuales terminamos incurriendo en un estado desagradable, en una circunstancia desagradable, porque fue nuestra culpa, porque no pensamos bien, porque no actuamos de la manera correcta. Como los jóvenes, ¿verdad? ¿No le ha pasado con sus hijos? Usted les dice, no haga esto, no se meta por ahí, ellos se meten. Se meten, les pasa de todo y se enojan, se amargan. Bueno, la vida no es que esté siendo dura con ellos están sufriendo sus consecuencias. Bueno, eso con respecto a nuestros hijos, pero muchas veces nos pasa eso mismo a nosotros. Sobre todo cuando no queremos contar con nuestro Señor en las circunstancias, en las decisiones que tomamos. Debemos tener cuidado. Pero cuando nuestra vida está al cuidado, al tanto de todo, actúa con cuidado respecto a ello, bueno, debemos recordar lo que dije ahorita, que ninguna situación de la vida sale del control de la soberanía de Dios. Que Dios tiene una manera en cómo debemos actuar y es con gozo y aceptación ante las circunstancias. O por lo menos con meditación primero. Tal vez una circunstancia viene, no la sabemos, pero digamos que en la mente del Señor es lo que Dios ha planeado. Pero no nos gusta. Como diría alguien, es la providencia oscura del Señor. Esas cosas que Dios ya ha aparejado no nos agrada. Pero eso no debemos recibirlo inmediatamente con enojo, con desagrado, con descontento, sino con meditación. Ir al Señor en oración. Como la Biblia nos muestra muchos ejemplos. No sé si recordará la historia de Josafat, del rey Josafat, rey de Judá, cuando llegaron con la noticia aterradora de que 3 naciones venían contra él, 3 ejércitos. El que hizo, ay, ¿a dónde está Dios en este momento? Y mire, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. Inmediatamente dice la Escritura que él se humilló a tierra ante el Señor y dijo, Dios, mira esto que está pasando. Nosotros no podemos con esto. No los llevó a renegar, sino a ¿qué? A meditar en la circunstancia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pedir a Dios. O pensar, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, la verdad me desagrada, tú sabes, yo no puedo ocultar mi sentimiento ante ti, esto me desagrada, Señor, pero debido a que no entiendo, ayúdame a no perder mi gozo en ti, a no perder mi gozo en ti, Señor. Y si bien no entenderé, aunque si puedo entenderlo, Señor, te agradecería yo poder entender esa circunstancia que está tan difícil, pero si no, por lo menos a descansar en ti, Señor, a descansar. Eso es lo que nos debe llevar las circunstancias que se convierten en adversas, que no las estábamos buscando, que simplemente son parte de la providencia del Señor. Actuar contrario a esto que les estoy diciendo, no solamente sería caer en el pecado del descontento, sino también el de la impiedad, porque no estaríamos tomando en cuenta al Señor. Debemos entonces fortalecer de nuestras mentes y corazones la idea de que todo lo que suceda en mi vida tiene un propósito divino. Me gusta cuando el salmista en el Salmo 139 dice lo siguiente, versículo 16, Salmo 139, 16, él dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O como lo dice la Biblia de las Américas, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Me gustan las dos formas como lo plantean, sin faltar una de ellas. O se escribieron todos los días que me fueron dados. Y sus propósitos, aun cuando no los entendamos, siempre serán primeramente para su gloria y en consecuencia para nuestro beneficio. Eso debemos creer o recordar siempre. Dice un autor cristiano, él habla acerca, en una meditación respecto al Salmo 139, él menciona que aún incluso las discapacidades físicas hacen alusión a este tipo de cosas.
Cuando en el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pero él decía, aún incluso cuando alguien nace con alguna discapacidad, debe entender que es parte del proceso de Dios o de la formación o de lo que Dios tiene para él. Que no es fácil, claro. Que no nos tocó a nosotros, es cierto. Que hay otros que están luchando y les ha tocado lidiar con esto, hermanos. Creyentes, pero que han aprendido. No nos tocó a nosotros, bueno, damos gloria al Señor. Que en la vida nos ha tocado lidiar con enfermedades que no queremos, con achaques que van apareciendo. Y permítame decirle, con achaques que van a aparecer, molestias que van a aparecer, y ante las cuales le decimos, Señor, quítala, y no nos la va a quitar. Circunstancias que van a aparecer y decimos, Señor, por favor, quítala rápido, y que no se van a ir rápido, que tal vez se van a ir, pero se van a ir lentamente. ¿Cuál va a ser la actitud nuestra en todo esto, hermanos? Y aquí es donde tenemos que luchar entre el contentamiento cristiano y el conformismo humano, lo cual no podemos confundir. Porque algunos, incluso algunos creyentes, esos de la nueva era, de los actitud positiva, pueden llegar a ver el contentamiento cristiano y confundirlo con el conformismo humano. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, el conformismo humano es la aceptación de lo que nos toca tener o vivir por el momento, pero se recibe sin la plena felicidad o el pleno gozo de Dios en nuestra vida. Eso es conformismo humano. Porque el contentamiento, de una u otra manera, tiene conformismo. Es decir, me conformo. Incluso si usted busca la palabra conformismo o conformista, aunque en el mundo alguien en el tema de la actitud positiva quiera verla como malo, un conformista es alguien que se conforma con aquello que tiene. O el conformismo es la aceptación de la circunstancia que estamos viviendo. Y el conformismo en sí no es malo. De otra manera, si usted lo ve como malo, pues tendríamos serios problemas. Tengo un vehículo, tengo una casa, pero quisiera tener una mansión. No puedes. ¿Te toca qué? Conformarte con la que tienes. Eso es conformismo. ¿Qué puede hacer usted? Me voy a endeudar para conseguir la mansión. Después me toca venderla. Entonces, el conformismo como tal no es malo, es una palabra generalmente aceptable. El problema es que tenemos que cuidarnos de no caer en el conformismo humanista, que es esa aceptación de lo que nos toca tener o vivir por el momento, pero sin el gozo y la paz de Dios sobre nuestra vida. Mientras que el contentamiento cristiano, que en sí tiene algo de conformismo, pero pudiésemos decir, es un conformismo espiritual. Porque es la capacidad que Dios nos da para aceptar lo que estamos viviendo, mientras Dios lo cambia o no, pero lo aceptamos con el gozo de Dios en nuestra vida, aun cuando eso que estamos aceptando o eso por lo cual estamos pasando no sea lo que deseamos. Y es ahí donde hallamos la paz de Dios sobre nuestra vida, cuando en gozo divino aceptamos la voluntad de Dios como buena y sabia, porque viene de un Dios soberanamente sabio en todo lo que hace. Y es de esa manera como nosotros combatimos el conformismo humano con contentamiento cristiano, con un conformismo espiritual. Hay muchos ejemplos de creyentes que pudiésemos hablar acerca de que traer a colación con respecto a cómo las ha tocado luchar. Hay una atleta, se me olvida el nombre, ella tiene un nombre raro, pero ella era una atleta siendo cristiana y tuvo un accidente y quedó cuadraplégica. Lleva ya más de 20 años con un ministerio que surgió de ese incidente y por medio del cual ha alcanzado, según la biografía de ella, ha alcanzado mucha gente para el Señor.
ella predica el evangelio, ella va a conferencias en un estado así, cuadraplégica. Su situación, cuando ella narra su historia y cuando la escuchamos, cuando uno la escucha hoy en día, bueno, es una mujer que imparte gozo, imparte paz, imparte contentamiento. Pero si usted escucha el testimonio, bueno, se va a dar cuenta de cómo ella tuvo que luchar contra el descontento, contra la ingratitud, porque no era fácil, pero venció. Y da gloria a Dios por ello. De cómo personas a través de los tiempos han tenido que lidiar con muchas aflicciones terribles, pérdidas de cónyuges, pérdidas de hijos, pérdida de padres. Y en medio de todo eso, poder incluso recordar las palabras de Job y hacerlas vida en nuestra vida. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Solo si permitimos que las verdades bíblicas permeen nuestras vidas, podremos entonces tener vidas que en lugar de resignación y amargura, que es de lo cual está lleno el conformismo humano, más bien nuestras vidas estén llenas de paz, de gozo, de tranquilidad en nuestro Señor, que es de lo cual está lleno el contentamiento cristiano. Y de esa manera no deshonraremos al Señor, sino que ¿qué haremos? Lo honraremos y le daremos gloria genuina a Él. ¿A través de qué? A través del contentamiento cristiano. Vamos a dejar aquí y vamos a orar a nuestro buen Señor. Es un tema que seguiremos exponiendo o hablando de Él en próximos cultos. Sí, claro. Lo que decía ahorita respecto al descontento es, ante las circunstancias adversas, es la actitud nuestra mientras el Señor cambia o tal vez no cambia las circunstancias. Si las cambia, gloria al Señor, bueno, tendremos razones para estar felices aparte de su provisión, ¿no? Si no, bueno, hay otras bendiciones que Dios nos ha dado, aunque no nos dé algunas, que querramos. Y es ahí donde por eso se conecta el tema del descontento con la ingratitud, porque por enfocarnos en lo que no tenemos o lo que no se nos ha dado, perdemos nuestro enfoque de lo que sí tenemos nosotros. Pero de eso estaremos hablando en próximos sermones. Oremos al Señor. Padre bondadoso, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por concedernos, Dios de la gloria, este tiempo para meditar en un tema como esto, Señor. Te pedimos perdón porque de seguro hemos caído en el pecado del descontento, Señor. Y terminamos renegando, enojándonos, formando barreras, pero al final pecando contra ti, Señor, ofendiéndote. Hoy hemos expuesto esta introducción acerca de el pecado del descontento, Señor, y cómo tenemos que aprender a luchar, a lidiar con las circunstancias, Señor, pero hacerlo aferrados a ti, Señor, haciéndolo sabiendo que tú tienes control de todo, que tú eres soberano, que todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, tú lo has permitido, tiene un propósito. Bueno, el principal de todos es que confiemos en ti, que te honremos, que te glorifiquemos, Señor, y que todo eso sea o traiga formación espiritual en nuestra vida. Muchas gracias te damos, bendito Dios. El honor, la alabanza y la gloria siempre sea para ti, bendito Señor. Amén y amén. Bueno,